¿Viste cuando hablamos, la clase que dio Karina, que hablaba sobre el tema de las interacciones entre las vitaminas, nutrientes, entre los compuestos bioactivos y todo eso, ¿no? Y después hablamos Sí. del meal factor. ¿Del También qué? después cuando habla del meal factor, o Ujú. sea, como que no entiendo bien cuál es en sí la diferencia. Yo sé que el meal factor es el tema de las combinaciones en los alimentos y qué producen, ¿Cómo como, influye la matriz? ¿Cómo claro, influye la matriz? O sea, considerar el alimento en completo, en conjunto, digamos. No es lo claro. mismo tener 10 gramos de proteína con 20 gramos de hidrato de carbono en un medio que lo que es el alimento en sí. Ah, bien. Y también está relacionado con el tema de las interacciones. Claro, claro. La interacción en el alimento no se describe puramente por decir tiene un 10% de proteína. Claro, Obviamente que vos tenés que describir el alimento, eh, obviamente que vos tenés que hacer lo que se llama la composición proximal del alimento y decir, bueno, tiene 10% de proteínas, 4% de lípidos, 82% de agua. Eso lo tenés que hacer. Pero siempre tenés que considerar, ¿sí?, que toda esa estructura está relacionada una con la otra. Digamos, claro, los lípidos están influyendo en si vos podés extraer o no extraer una determinada proteína porque es liposoluble, pero por el otro lado esa proteína va a tener una interacción con los iones que es una complejidad extra. claro. Por Eh, ejemplo, decía lo de los fitoesteroles, por ejemplo, que vos tenés que, si vas a consumir fitoesteroles, lo tenés que hacer con grasas y no con compuestos light, por así decirlo. Como claro, que ahí está afectando ya pero lo que es la macroestructura, digamos. Bien, bien, genial. Esa es la gran diferencia. Uno habla de interacciones propias, o sea, bien químicas, y el resto ya macroestructuras. Genial. muchas veces se llama la matriz del alimento. La matriz del alimento se puede definir para un mismo alimento pueden ser diferentes matrices. Es Claro, como decirte, bueno, a mí me interesa estudiar en este alimento cuál es la biodisponibilidad y la bioaccesibilidad de la vitamina C. Entonces, como yo estoy estudiando un compuesto que es hidrosoluble, me voy a focalizar en todo lo de la matriz, sí, pero toda la parte, me va a interesar más la parte polar. En cambio, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es no sé, de un fitosterol, como vos decís, yo a la matriz va a ser la misma, capaz, pero capaz que la tengo que mirar desde el punto de vista de cómo son los contenidos en lípidos, en la fase no polar. claro, Es como que siempre voy a tener que tener una visión más general de la claro. estructura completa. Y muchas veces Perfecto. los procesamientos que se hacen se analizan desde el punto de vista de la matriz también. Cómo afecta a la matriz en completo y no solamente a un compuesto. Claro, pero ahí se te complica todo porque tenés un montón más de interacciones Tal que son cual. incontables, más o menos. Sí. Claro, genial. Gracias. Y otra Bueno, consultita. En los alimentos transgénicos, ¿viste cuando decimos selección artificial, que es seleccionar los fenotipos? ¿Y por qué no sería? O sea, yo siempre cuando lo pensaba, sin leer la definición del- de la teoría, lo decía como genotipo, como que no no. sería, pero se ve que no entendí bien cuál es la El, diferencia, entonces. bueno, el genotipo es lo que es la base pura genética, decir, bueno, tiene tal gen. ¿Sí? Sí, Un gen es una porción definida del ADN que sintetiza una determinada proteína. Eso es un gen. Puede tener el gen que sintetiza tal enzima. ¿Sí? sí, Eso es genotipo. Pero después, ¿ese gen se expresa en cualquier circunstancia del organismo? ¿O necesito que ese organismo tenga una alimentación particular para que exprese ese gen? Ahí es donde ese gen se transforma,
esa característica deja de ser gen para ser fenotipo, porque depende de una condición extra no puesta en el ADN para que una característica particular se desarrolle. Claro. ¿Sí? Con la selección artificial o con el mejoramiento y con todo eso, lo que nosotros queremos es una característica real. Que esté en el genoma solamente no me garantiza que esa particularidad se cumpla. Si Ah, no está, claro. si no está, definitivamente no va a estar. Digamos, si yo sé que este organismo no tiene el gen, por ejemplo, si yo sé que el arroz común no tiene el gen para sintetizar betacaroteno, por más que yo le ponga todo lo que quiera, el arroz va a seguir siempre siendo blanco. Claro. ¿Sí? De la otra manera, yo, bueno, introduzco, eso sería ingeniería genética, ¿no? Pero di un ejemplo, justo un ejemplo que no era el adecuado. Pero bueno, si yo le introduzco el gen, le tengo que dar los precursores también, Claro. ¿sí? Entonces, el fenotipo va a hacer que el arroz es amarillo, porque yo lo veo que es amarillo. En el caso Es de la la selección, modificación del genoma en base claro. a... Claro. Bien. En el caso de la... por eso digo que justo elegí un ejemplo que no era del todo bueno, pero bueno, selección artificial. Yo quiero que mi planta de trigo sea resistente a la salinidad del suelo. ¿Sí? Yo veo experimentalmente que esta planta de trigo, esta, es resistente a la salinidad del suelo. ¿Cómo lo sé? Porque el suelo es salino y la planta está creciendo. Entonces saco esas semillas, ¿sí? Si quiero analizo el genoma para ver en qué Claro. punto está el gen de la resistencia, pero si no, lo que hago es siempre hacer la fertilización, porque se fertilizan dos plantas, ¿no? Se fertilizan dos plantas para que la semilla sea fértil, qué sé yo, siempre con esta planta que yo ya sé que es resistente al trigo, a la salinidad. Entonces sus hijos van Claro. a ser resistentes a la salinidad. ¿Cómo lo sé? Porque yo ya había visto fenotípicamente que la planta madre era resistente a la salinidad. Entonces yo me lo aseguro porque genéticamente la madre lo tenía. Genial, es Seguramente la modificación, o sea, como que te queda la modificación del genoma, entonces es lo que, eso es lo que va a ir evolucionando. O claro. sea, mediante la reproducción, ¿no? Genial. Ah, ahora sí, ahora Esto sí. seguramente pasó en siglos. Para que esta planta original sea resistente a la salinidad, seguramente fue en siglos de que, qué sé yo, caían 25 semillas, de las cuales crecían 3 nada más. Las otras se morían sin dar semillas. Entonces, esas 3 que crecieron en esas condiciones dan de nuevo 25 semillas, pero ya esas 25 semillas hijas están más adaptadas al suelo salino. Entonces, en vez de crecer solamente 3 plantas, capaz que crecían 8. Claro, Entonces, estas 8 dan nuevamente semillas y de la siguiente generación y así sucesivamente. A la larga tenemos plantas de trigo que se adaptaron a crecer en suelo salino por selección natural. Nosotros lo aceleramos, decimos, bueno, esta es resistente, voy a buscar todas las semillas que sean resistentes, hijas de esta planta. claro. Seleccionando los fenotipos de esa planta. Claro, selecciona por un Genial. fenotipo que el fenotipo es lo que se representa, lo que ocurre. El genotipo sería como el original, la base. El genotipo es lo que está escrito en el ADN, que no necesariamente todo lo que está escrito en el ADN se transforma en una característica visible. Visible, Bien, medible o lo que sea, ¿sí? Podemos tener partes de nuestro ADN que no se expresan en ninguna proteína, porque nuestro organismo no la necesitó, genial. ¿sí? Pero igual la célula lo sigue copiando hacia ADN, porque capaz que un ancestro nuestro que vivía en las cavernas necesitaba esa enzima. Y quedó Nosotros el ahora ya no la genotipo. necesitamos. Y queda en el genotipo, pero no está en nuestro fenotipo.
Por ejemplo, un fenotipo sería el color de pelo o el color de ojos. Claro, pero ese fenotipo se va a expresar siempre, porque tenemos que Claro, tener pelo. Lo que pasa, bueno, claro. yo no soy rubia, no era Claro, tu rubia cuando fenotipo es era la chica. tintura, digamos. Claro, yo no era rubia cuando era chica, capaz que cuando tenía no, ni siquiera, ni cuando tenía 1 año, pero bueno, bueno, yo no tenía canas cuando era chica, pero ahora tengo canas, entonces me tiño el pelo y ya que estoy me lo tiño de rubio. Pero, por ejemplo, qué sé yo, eh, a ver, no sé. Bueno, mi papá era hipertenso, yo seguramente tengo predisposición genética a ser hipertensa y encima soy obesa. Yo todavía no tengo hipertensión, pero lo más probable es que en algún momento de mi vida yo tenga hipertensión. En algún lugar de mi genoma está ese gen que tenía mi papá, que no era obeso, mi papá no era obeso y era hipertenso. Claro, es para no Entonces, despertar ese genoma, tenés que tener claro, yo debería haber tenido a lo largo de mi vida una alimentación más saludable, que reconozco que no la tengo sobrepeso. Por ahora, cada vez que me miden la presión, la tengo bien. Por ahora, pero no sé si la próxima vez que vaya no voy a tener la presión alta. Y seguramente tengo más predisposición yo que una persona que no tenía padres hipertensos. Mi mamá no era hipertensa, así que posiblemente tenga disminuido el gen porque tenga solamente la porcioncita de mi papá. Pero genial. bueno, no quiere decir que sí o sí voy a ser hipertensa. En mi caso se suman dos factores, la herencia genética y el tema de que tengo sobrepeso. Contribuyen los dos a que yo fenotípicamente en algún momento de mi vida tenga hipertensión. Claro. Por el Lo otro mismo lado, pasa con la diabetes, digamos. En mi exactamente, familia pasa lo mismo, nos tenemos que cuidar de la diabetes porque son todos los que siguen antes son diabéticos. claro. Bueno, claro, sí. Genial. Qué sé yo. Y Mi bueno, ese hermano genotipo se va a seguramente, despertar. claro, mi hermano seguramente tiene más o menos la misma predisposición genética que yo, tenemos los dos los mismos padres, pero mi hermano es flaco, siempre comió bien, hace actividad física, seguramente sus probabilidades de, en definitiva, en algún momento desarrollar hipertensión son menores que las mías. Tampoco quiere decir que él nunca vaya a tener y que yo seguramente vaya a tener hipertensión, pero bueno, Claro. ahí está. El fenotipo sería que en algún momento a mí me midan la presión y la tenga alta. Claro, por la influencia del ambiente, digamos. Se te genera esa característica por la influencia del ambiente. Bien. Sí. Ah, genial, genial. Ahí me Y quedó seguramente el sumamente tuyo claro. sea conmigo. Claro. Sí, sí, sí. No, ahí me quedó sumamente claro. Gracias. Chao Nelson, hasta luego.
Gaby, una Sí, consulta. sí. En el uno de la guía 6 de la guía 6, sí, de la guía de metabolismo, Ujú, sí. cuando dice estructuras mínimas, ¿quiere decir a la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma o no? Y los ribosomas, sí. Y los ribosomas, a No esos, núcleo, y no núcleo, porque las nucleoide, procariotas no tienen el núcleo, sino material genético, material ADN, genético. ¿sí? Genial. Las estructuras mínimas son material genético, los ribosomas donde se sintetizan las proteínas, citoplasma, citosol y la membrana plasmática. Ah, no es, yo había entendido que el citosol era como un sinónimo de citoplasma, no. Sí, Ah, sí, sí, ah, bien, sí, sí, citosol, citoplasma. genial. Entonces, el material genético sería la información genética que tiene la célula, o sea, porque dice después enumerar, bueno, y describirlas cuál es su implicancia en el metabolismo. El Bueno, la material genético, información genética es la que te permite el manejo completo del metabolismo, ¿sí? Mediante la síntesis de las enzimas que van a prender una vía o apagarla, claro, sí. Según lo que el cuerpo necesita, manda a ARN a copiar una porción del ADN. genial. Es como que direcciona todo lo que va a suceder en el metabolismo, Sí, y asegura la continuidad de la especie porque se copia a las células hijas. claro. Y después los ribosomas es Implicancia directamente es la esa. síntesis. ¿Cómo, perdón? Pero si la pregunta es la implicancia en el metabolismo, es la información Sí. genética, es la que regula todo el metabolismo y lo maneja, digamos.
indica qué se puede hacer y qué no, cuándo, cómo, dónde. Como manda las señales de lo que necesita y lo que no. Yo no hablaría de señales y Está tampoco bien. es medio filosófico el tema de cómo sabe el ADN qué parte se Claro, tiene que copiar, pero en definitiva es vos tenés hambre, entonces te manda a que genere una determinada hormona que te dice vos tenés hambre. claro. Genial. Y después el ribosoma sería la síntesis de proteínas necesarias para para el metabolismo. Para todo, sí. Para todo, sí. Las Todas las proteínas son enzimas que van a enzimas. actuar. Claro. Sí. Todas las enzimas que van a actuar en el metabolismo. Y después era, bueno, el material genético y el citoplasma, que en el citoplasma es Igual, donde, contiene todas las sí, partes de la célula, tiene sólidos disueltos, tiene minerales, el agua. eh, sí, que eso es lo que una cosita que no entendí. En el citoplasma es donde están las encapsulaciones, no me sale el las nombre, organelas, claro, que es la coptamerización, ahí no me sale, que es un nombre larguísimo. compartamentalización. Eso, Pero solo en las compartamerización. eucariotas, ¿eh? Solo las eucariotas, sí. Por eso no está dentro de lo mínimo, porque las procariotas son células, cumplen con toda la definición de célula y no tienen compartamentalización interna. Genial. No hay membranas internas en las procariotas, sí en las eucariotas, Bien, que tienen compartamentalización, por eso pueden llevar a cabo funciones más complejas. Las procariotas son bacterias o algas, no mucho más. No hay organismos complejos que tengan células procariotas, porque la célula está limitada a una cierta cantidad de funciones. genial. Por eso Igual la en respiración química celular se hace en las eucariotas. la reproducción celular se da en todas las células, pero hay diferentes mecanismos. Claro. Las O sea, cuando células vimos eucariotas es por binaria, ¿cómo se llama? Para que se me borró. Fisión binaria, o sea, se copia absolutamente todo adentro de la célula y se divide en dos. La reproducción celular de las eucariotas tiene dos mecanismos. Puede ser por fisión binaria o puede ser reproducción sexual. La reproducción sexual se da solamente en las células que son gametos. ¿Sí? sí, Pero bueno, no te quiero meter para ese lado, nosotros no lo damos, reproducción celular, porque es una unidad entera. Si vos te metes en el libro de bioquímica, es una unidad entera de reproducción celular. sí. Pero todas las células hay que tener cuidado con lo que es reproducción y con lo que es duplicarse, ¿sí? Una cosa es que se copie a sí misma y otra es que generen una célula nueva. Ahí es donde entran los gametos y la reproducción Claro. sexual. Pero copiarse se van a copiar todas. Bien. Y bueno, la membrana plasmática sería la regulación de lo que ingresa y lo que no en la Sí, célula. le da límite a la célula porque la encierra y la contiene, le da límite a la célula, pero es responsable del ingreso y egreso de materiales de la célula y también es el receptor de señales porque la célula va a desarrollar ciertas vías metabólicas o no en función de lo que requiere por estímulos externos. Claro. ¿Sí? Entonces, en la membrana plasmática hay muchos receptores de señales, de los dos lados, del lado de adentro y del lado de afuera. ¿Que esos receptores vendrían a ser las proteínas? A veces son proteínas, a veces es una hormona que puede ser un lípido, es un fosfolípido. Muchos receptores de membrana son proteínas, pero no todas. También tenés hormonas, tenés glicolípidos, Bien. dependiendo. Ay, creo que iba a preguntar otra cosa, pero se me fue. Ya te vas a acordar.
Sí, sí, sí. Es que tiene un montón de cosas a tener en cuenta esta unidad. Está bueno igual. Se lo contaba a mi abuela como toda contenta, diciéndole, aprendí cómo es la respiración celular. Pero, eso, en la respiración celular, cuando haces la última etapa, las últimas dos etapas, que es en la membrana, ahí que es en la membrana plasmática, esas se hacen en las En la, eucariotas. en la membrana de la mitocondria, ¿eh? En la membrana de la mitocondria, claro, no, qué tonta. Sí, 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 sí. En Ahí las está. células eucariotas aeróbicas que tienen mitocondrias, se produce la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria en las crestas, o sea, En en las la crestas. membrana plegada del interior de la mitocondria. Cuando el proceso de respiración se produce en una eh, procariota que no tiene mitocondrias, una parte de la membrana plasmática se modifica para tener los citocromos y todas las cosas que se necesitan, ¿sí? Para el Sí. traspaso de estos electrones hasta llegar al aceptor final de electrones. Esa modificación se hace en las procariotas, pero si es una célula eucariota es en la mitocondria. Claro, y como vi el video que habías puesto, cuando hace el pasaje de los protones, ahí lo es intermitocondrial, o sea, dentro de la mitocondria se pasan y de ahí salen en forma de ATP, digamos, como que son precursores de la formación de Ese ADP a ATP ATP. después va a donde se necesite. El ATPS va a donde se necesite. Se Claro. genera ahí dentro de la mitocondria, pero va a donde se necesite. Pero no vemos eso de cómo es la fosforilación de ADP a ATP. Sí, se produce ahí, se produce Claro, en la matriz de la mitocondria. claro. Pero digo, Con como la que no bomba, tenemos que en la aprender bomba se cómo produce. pasa directamente. ¿Cómo sale? No, digo, o sea, está bien, ya sabemos que la fosforilación oxidativa va a ser la fosforilación de ADP a ATP. Y bueno, ese Sí, es el ATP restante de la última etapa de la respiración celular. sí, que se Pero no forma en la tenemos que... bomba. Se forma en la Claro. bomba de protones. En ese paso de Ah, los protones a través de la bomba de protones pasan a favor del gradiente, entonces esa bomba en vez de gastar energía regenera el ATP, porque está pasando de donde está más concentrado, porque se está generando por la oxidación del agua, claro. la ruptura del agua, ¿sí? Se están generando los protones. Estoy mezclando la fotosíntesis, perdón que se me tuve un lapso. Se están formando los protones en el interior de la mitocondria, se están concentrando, entonces van a pasar a través de la bomba, pero a favor del gradiente, o sea, de manera Claro. natural, de donde están De más ma- concentrados a donde están menos concentrados. Eso hace que el ADP con el fosfato inorgánico regeneren un ATP, y eso es ganancia de energía. mediante la bomba de protones que se genera. Ah, genial. Y cuando En hacemos... este caso, adentro de Claro, la matriz de la mitocondria, o sea, en la parte interna de esto se sí. genera, pero está actuando la membrana. ¿Por qué la membrana actúa ahí? ¿Por qué se dice que también ocurre a través de la membrana? Porque el pasaje de los protones a través de la membrana es el que desencadena la fosforilación del ATP. Claro, como que ahí lo que explicaba es que se hace también como tipo una bomba de protones. También, o sea, cuando empieza, ¿no? Lo que sería la cadena respiratoria. Ahí hay una bomba de protones, que es la liberación de los electrones, y de esa forma pasan mediante las crestas los protones. Y esos mismos protones que ya están concentrados adentro de la mitocondria vuelven a hacer una bomba, pero a favor del gradiente en la fosforilación oxidativa. ¿Es así? Tal cual, sí. Genial. Es un trabalenguas, pero lo voy a tener que aprender. Genial, genial. Ahí lo entendí perfecto. Gracias.
día, Gaby. Alguna de las chicas tendrá más preguntas sobre esta guía. Yo tengo de la guía de vitaminas algunas dudas, si puedo preguntar. Bueno, sí, sí, sí. Eh, Te quería preguntar en el punto 5 B, que no me doy Vitamina, cuenta. ¿verdad? 5. Sí. Bien, que es el de la leche, bueno, y donde está la tabla Ujú. nutricional, que dice qué porcentaje de la misma es cubierta por 2 vasos de leche al día. No me doy cuenta a quién hace referencia con de la misma. Arriba hablábamos del calcio, entonces eso también De me la mezclaba. dosis diaria recomendada de calcio debe ser. Ah, ok, y sería, yo tengo que mirar el porcentaje de BD y si es Claro, 28 es por un vaso, ¿no? sí, Ese 28%, entonces sería por 2. claro. Sí. Buenísimo, bien. Entonces, más o menos había entendido. Genial. Y después en el 10, eh, te quería preguntar qué factores asociados al procesamiento de alimentos pueden afectar la bioaccesibilidad de las vitaminas. Que esto, bueno, entiendo que está relacionado con lo que dio Karina, entre los efectos que está el procesamiento, pero como me decía factores, yo puse calor, luz, tiempo y temperatura. ¿Está bien? Sí, sí, Como por ejemplo, calor. porque lo pensé del lado de que si el proceso es térmico, bueno, el calor, así está bien, Sí. Sí, buenísimo. porque el calor te puede llevar a desnaturalización de alguna proteína, perdón, degradación térmica de alguna vitamina. Claro, Te puede, bueno, también puede producir desnaturalización de alguna proteína y esa proteína hacer algún cambio en la matriz del alimento que haga que esta vitamina o quede encapsulada o sí, 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 pero como está todo calor, conectado. eh, diría también algo de actividad de agua Bien, también. Creo que no la mencionaste porque dijiste no, no calor, lo mencioné. luz. Bien. eh, Calor, luz, tiempo y temperatura. sí, yo pondría también actividad de agua porque es un factor muy importante para la bioaccesibilidad y biodisponibilidad porque cambia muchísimo las interacciones que haya entre. Perfecto. Bien, después el verdadero y falso, va, yo le llamé verdadero y falso, por ahí no era tan así, pero del punto 11, no sé, quería por ahí chequearlo, el E fue el que no supe bien responder, yo en el A puse verdadero, y bueno, le agregué que era como que estaba relacionado con los factores que se pueden modular para mejorar En la realidad el primero biosensibilidad. no es verdadero. Ok, es por la parte última de expresada como porcentaje de macronutrientes. Sí. Claro, ¿Cuáles eso no serían era los lo que no sabía. macronutrientes? ¿Qué? Perdón. ¿Cuáles son los macronutrientes? Ah, los... Uy, sí. eh, ah, Son los que tenemos que consumir más de 100 miligramos, ¿puede ser? No, esos serían oligonutrientes. Los macronutrientes son proteínas, lípidos, hidratos de carbono y el agua. Ah, claro, bien. Y eso solo no te describe la importancia nutricional de un determinado alimento. También tenés que considerar qué minerales tienen, qué Ok, composición de fibras. Digamos, macronutrientes sólidos te dan un pantallazo muy limitado de lo que es un alimento en su totalidad. Tienes que bien, también incluir oligonutrientes y micronutrientes que son hasta más importantes que los macronutrientes en algunos casos. Porque capaz que bien. tenés trazas de un mineral que es súper necesario para las actividades enzimáticas. Perfecto, claro. Así que Bien, eso es falso porque se limita al porcentaje de macronutrientes. bien. Después del B, está limitado al porcentaje. Bien. Enriquecer el contenido de calcio en un alimento es suficiente para aumentar su funcionalidad. Yo le puse falso y que también, o sea, para saber la cantidad, para enriquecerlo, había que ver las normas definidas por la FDA de Estados Unidos. Pero no solamente la cantidad, también necesitamos saber en qué forma está adicionado ese calcio para ver si va a ser bioaccesible y biodisponible. Porque no sirve solamente con ponerle iones calcio. Claro, Porque si no le rayo una tiza que es sulfato de calcio y se lo pongo a un jugo y ya está. claro, sí, sí.
Sí, encima leí tantas veces bioaccesible y biodisponible y tiene todo el sentido que Entonces, haya que nosotros evaluar eso. tenemos que asegurarnos que el contenido de lo que nosotros estamos enriqueciendo sea bioaccesible y biodisponible. O sea, ¿cuál de las formas de calcio? ¿En qué Claro, matriz está? ¿Qué otro componente hay dentro del alimento? Si no hay bien, nada que lo inhiba. Por eso a mí me da medio a veces cuando, yo creo que ahora ha mejorado mucho, pero antes te enriquecían con hierro cualquier cosa. Pero ¿con qué forma de hierro? Pues ya, ustedes ya vieron el hierro hemo, el hierro no hemo. Eh, Le pongo sulfatos berroso a todo y listo, ya enriquecí con hierro. No es tan así. claro, Por eso sí, esto es como muy vago. También pondría falso yo en esa. bien, bien. Y la Sí tengo C, que enriquecer, pero enriquecer solamente con la cantidad no. claro, bien, sí, 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 como que por ahí esa parte sería verdadera, pero Sobre claro, no todo con los termina de ser del minerales. todo. Enriquecer Claro, está bien para una vitamina. Porque si bien, yo le pongo más vitamina C, tiene más vitamina C el alimento. Con los minerales hay que tener cuidado porque no todas las formas de los minerales, forma me refiero a que acompaña al catión, bien, ¿sí? perfecto. Bueno, el C me decía, la fortificación de las harinas mediante una ley nacional en Argentina ha logrado disminuir problemas de salud pública debido a una deficiencia generalizada. Lo que me pasó fue que Karina por ahí esto dio el ejemplo y justamente con harina, entonces lo tomé como verdadero, pero la verdad es que no sé si mejoró, calculo que sí, sé que Sí, sí, mejor. la salud Sí, mejor. está bien, Sí. perfecto. Eh, Esta ley se hizo para prevenir las malformaciones de la espina en los fetos. Sobre claro, todo sobre todo pensando en esa deficiencia. La deficiencia de ácido fólico y de las vitaminas del grupo B generaban malformaciones, digamos, cuando una mujer iba a un médico y le decía, planeo quedar embarazada, lo primero que te dan es complejos vitamínicos, pero todos sabemos que no todos los embarazos son planificados. claro, Entonces, para en aquellos casos en los cuales el embarazo no era planificado, podía llegar a generarse encima en la formación de la espina de la columna vertebral del feto, es en las primeras etapas. Y no claro, todo el mundo sabe que está embarazada, ¿no? claro, Entonces, capaz sí, que cuando iba a la primer consulta prenatal y le daban las vitaminas y todo, ya estaba en el segundo trimestre o finalizando el primer trimestre y el daño ya estaba. claro, Entonces sí, hizo ya un era tarde, estudio de la posibilidad de aditivar harinas y llegar a la población general. Y ha funcionado. claro, que No ya las tengo, consumamos, no tengo en la memoria ahora estadísticas, pero en los años que hace que esto se hace puesto ha mejorado muchísimo y ya no hay es el porcentaje de malformaciones que había. claro, que había antes. Sí, buenísimo, porque está bueno, total suma, así que, Sí, no, bueno, bien, y son, seguramente, esto yo no lo sé, se ha hecho un estudio epidemiológico también de que a los que no tenemos deficiencia de ácido fólico, no nos haría mal tener una adición de estas vitaminas. claro, tal cual, sí, porque ahí Seguramente, sí sería un problema. sí. Por eso se pudo hacer en un alimento altamente consumido como son las harinas blancas. Es Claro, imposible que no consuma, no, en mi caso es imposible no consumir harina blanca. sí, 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 yo igual, olvídate. Aparte, bueno, es lo que decía Karina, que están en las pizzas, en el pan, en las galletitas, en todo. Y es más, vos lees los Absolutamente. ingredientes y dice harina de trigo fortificada por ley número no sé cuánto. Es que no, esa ley hace que en Argentina esté prohibido comercializar harina de trigo que no esté fortificada. Claro, Vos claro, vas a una dietética y compras harina suelta, tiene que estar fortificada para cumplir con esta ley. claro, todo. Qué bien. Todo. Lo único que no está fortificado es el grano entero, pero si vos lo molés, tenés que Hay aceptar aquí, esta ley. claro. Muy bien. Bueno, y el D, bueno, este le puse falso, que dice todas las especies de hierro tienen igual potencial nutricional al ser incorporados como ingrediente funcional en un alimento, y bueno, lo relacioné con el hierro hemo y no hemo. Sí, Bien. Y la duda era en en el E, que me dice, los suplementos multivitamínicos pueden ser consumidos de manera irrestricta sin riesgos para la salud
ya que son esenciales para el funcionamiento metabólico. Yo creo que es falso, pero como que no sabía bien cómo justificarlo. Bien. Por un lado tenés que los complejos multivitamínicos tienen muchos minerales y no todos los minerales son inocuos en cualquier concentración. Primer paso, ¿sí? Necesitamos ciertos niveles de los minerales, pero si esos niveles se suben, podemos llegar a tener toxicidad por metales, ¿sí? Bien. Por el lado de las vitaminas, ¿qué pasa con la metabolización, no sé si la palabra es correcta, de las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles? ¿Qué pasa con el exceso de vitaminas hidrosolubles a nivel metabólico? ¿No se eliminan Sí, las hidrosolubles, ¿cómo se eliminan? en la orina? Bien. ¿Y las liposolubles? No, esas no me acuerdo. Bueno, hay un proceso de acumulación y de metabolización, pero involucran reacciones a nivel de hígado y de riñón para poder eliminarlas. Bien. Entonces, un exceso de una vitamina liposoluble puede llegar a generar algún tipo de problema. Ok. Entonces, irrestricto, no tanto. No pasa nada que tomes Redoxon hasta que te salga por las orejas, porque es Claro. vitamina C. Lo que no tomes, a la orina. Pero las vitaminas liposolubles deberían cuantificarse. Yo creo que las dosis para vitaminosis altas son muy altas. Bien. Deberías tener una gran acumulación de una vitamina liposoluble para que te genere un problema hepático, por decirte algo. Quizá Claro. habría que consumir grandes cantidades. Pero irrestricto no me gusta esa palabra. La Claro, puse como que, a propósito, claro, ¿no? es por ese Es lado, como que digamos. por las dudas me compro el total magnesiano y por las Claro. dudas me tomo El otro, claro, y el no. Guana Day. No Claro. sé si por las dudas. Bien, bárbaro. El año pasado Bueno, hubo una gran campaña y todo el mundo salió a comprar vitamina D y a tomársela porque decían que la falta de vitamina D tenía una correlación con los casos graves de COVID. claro, sí, me acuerdo. Todo el mundo salió a comprar vitamina D y a tomar vitamina D. La vitamina D es liposoluble. Claro, no es tan sencillo. Es verdad que la mayor parte de la población de Argentina, debido a que nosotros estamos muy al sur y qué sé yo, los médicos lo explican, la mayoría de la población tiene deficiencia de vitamina D en Argentina. Está bien. Claro, Pero ya de ahí a ir a la farmacia a comprar vitamina D y a tomármela porque en el noticiero dijeron que, no sé, yo no lo haría. claro, ya me parece mucho, sí, sí, Sí. de acuerdo. Personalmente yo hace varios años que mi médico de cabecera me mide la vitamina D porque normalmente la tengo baja. Yo el año pasado tomé vitamina D, pero como tomo todos los años, Claro, porque tengo la vitamina D baja y eso sí, en mí ya. claro, En las mujeres, más allá de todo esto que encontraron del COVID, que la verdad que no leí más, no sé, creo que tiene algo que ver con el sistema inmune, no lo leí bien, más. Pero yo sé, porque me lo explicó el médico a mí, por mi caso particular, que en el caso de las mujeres la vitamina D es importante para mantener la relación del calcio en los huesos, para mantener el contenido de calcio en los huesos. claro, La falta de vitamina D favorece la pérdida de calcio, que en las mujeres es más grave a medida que te vas haciendo cada vez más grande porque los cambios hormonales hacen que sea más difícil mantener el calcio en nuestros huesos. claro, Después en la menopausia aparecen los casos de osteoporosis. Bueno, si sumado a eso tenés baja la vitamina D, estás más propenso a tener osteoporosis. claro. ¿Y cómo te diste cuenta vos que no tenías vitamina D, profe? ¿O que te Bueno, en los faltaba? controles de rutina, la médica que me atiende a mí me dijo que era muy común en los casos de personas con obesidad tener baja la vitamina D y efectivamente me lo midió y tengo baja la vitamina D. Claro, Hace claro. varios años, nunca antes me la había medido, así que lo más probable es que siempre hubiera tenido baja la vitamina Claro. D. Bueno, por eso te preguntaba, porque a mí creo que nunca me midieron la vitamina D. O sea, como que los análisis que me suelen hacer son más generales, no sé, colesterol, así, ¿viste? No tan específico.
No, a mí sí me empezó a hacer hace un par de años y yo ahora cuando voy, yo ya siempre el año pasado que no fui a la clínica, este año Sí, cuando fui a la ginecóloga, me preguntó si me había hecho controles de sangre y orina, le dije que no había ido al clínico en todo el 2020, entonces claro, me los pidió ella. Entonces yo le dije, ¿me podés medir vitamina D? Porque todos los años la tengo baja, me la midió, efectivamente la tengo baja. claro. Y, tomé 3 meses el suplemento de vitamina D y ya no tomo más hasta el año que viene, que me la vuelven a medir y la vuelvo a tener baja. Ah, y cuando terminas el suplemento también te la miden. No, no me la han medido, Claro, pero claro, la claro. tengo baja al año siguiente. Y yo Claro, ya entreno al saben. aire libre y yo estoy un montón al aire, estoy un montón al sol, Claro. en el verano voy a la playa y no, nada. Y sin Ya me embargo la tenés. imagino que Claro, ya funciona así. Y bueno, sí, sí, el cuerpo de cada uno, ¿no? sí, sí, Bueno, pero y bueno. después tenía para preguntarte, profe, nada, el 14 y el 15 como que medio que me generaron dudas, no sabía si por ahí eran muy importantes o no tanto, Acá medio es que están medio a tu relacionados. criterio, no hay una. Ok, Por ejemplo, en el 14 dice indicar aspectos del alimento que podrían modificarse para atraer a un consumidor presentando un alimento funcional dirigido a. Y es medio subjetivo. Tercera edad. Yo claro, me imagino que un adulto mayor por lo general tiene hipertensión, claro, por lo tanto, un alimento con bajo contenido en sodio resulta atractivo para una población de claro, la tercera edad. bien. Está fortificado en calcio Claro, yo también, puse ese, fortificado en calcio por la osteoporosis. sí. Después Bien, primera infancia, qué sé yo, no sé, claro, yo alto puse como, contenido en vitaminas o sin claro, aditivos. Por ejemplo, mi amiga que tiene la bebé que está empezando a comer está con que no coma azúcares agregadas, que no coma nada, ningún producto, la bebé pobrecita. sí. Nosotras comiendo bizcochito de grasa y no, la bebé galletita de avena con banana porque no tiene que comer Claro, sí, sí, productos sin ningún procesados porque agregado, nada de claro, aditivos. Entonces capaz que para primera infancia algo que vos digas, bueno, no tiene conservantes agregados o sin colorantes. claro, Pensando en las madres, en las familias, vamos a hablar, madres y padres más preocupados por la alimentación de sus hijos. claro, tal cual. Síndrome Bien. metabólico, ¿sabes lo que es el síndrome metabólico? Lo googleé y decía como que las personas que tienen tendencia a tener diabetes y uno más, ay, no me acuerdo, diabetes y Resistencia otro. a la insulina. Ah, bien, Hay una etapa previa a las diabetes adquiridas, porque la diabetes tipo 1 es la que se declara en la sí, infancia y la tipo 2 es la que se declara en los adultos o al revés, no sé. sí, Hay una que tiene una fuerte impronta de cómo llevaste tu alimentación hasta la vida adulta y claro, asociada al sedentarismo, etc. Hay un punto intermedio antes de que se declare esa diabetes, que es un indicativo de que vas camino a tener esta diabetes adquirida, que es la resistencia a la insulina. Y eso se mide con una relación entre la glucemia en ayunas y el contenido de insulina en sangre. Si se miden esas dos cosas, se mide un índice que se llama OMA o algo así, y es un indicativo de que tengas resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina te hace tener sobrepeso, bien, porque es claro, más difícil que vos bajes porque tu cuerpo no regula bien la cantidad de azúcar que tenés en sangre. Por eso eso a la claro, larga puede llevar a una diabetes. Ese bien, punto, si no estoy equivocada y hay algún otro factor más a medir, ese punto es lo que se llama síndrome metabólico. O claro, sea, tu bien, metabolismo no está funcionando bien ya. claro, Y se debe mucho a una mala alimentación y una falta de ejercicio físico y una suma de cosas. Por lo general es adquirido el síndrome metabólico. bien, Ahí yo apuntaría a un producto bajo en calorías, ya sea por bajo claro, contenido en grasas o por bajo contenido de azúcares, bien, principalmente azúcares. Con síndrome metabólico te recomiendan comer azúcares integrales y todos claro, alimentos que tengan bajo índice glucémico. bien. Y después bueno, el consumidor fit, eh, yo puse lo de que contengan monoterpenos
ya que inhiben la producción de colesterol y ayudan en la protección de la actividad de ciertas enzimas, porque la verdad no sabía bien para dónde llevarlo. Yo te pensaría con un consumidor fit es bajo en grasas, alto en fibras. Ah, claro, alto en fibra, bien. Bajo en grasas y Alto alto en en fibra. fibras, así como súper potente, pero nada de grasas, nada de azúcares. Claro, Sí, bien eso, 0, 0. Ok, perfecto. sí. Y mujer embarazada o lactante, alimentos que contengan vitamina B9, ácido fólico para prevenir malformaciones congénitas en el sistema nervioso central de los fetos. Usen. Sí. Y calcio. Y Yo bueno, me focalizaría también en el calcio, en el caso de bien, lactantes y gestantes. claro. Y celíacos, bueno, alimentos sin gluten, ¿no? Sí. Bien. A ver, por ahí, ¿cuál te puedo? Este sí, la primera infancia. Entonces, si un alimento bajo en calorías o así como ese, bajo en grasas y alto en fibra, ¿cuál podría ser? Y hay algunas barritas proteicas que son Ah, eh, sí, son como atrayentes, digamos, principalmente. claro, Eh, bien. no te quiero Sí, llevar para sí. el lado de estos preparados hiperproteicos porque eso ya es más nutracéutica que tecnología de alimentos. Claro, no sé si considerarlo tan así como un alimento. Bien. No sé si lo hablaron con Karina, la diferencia en lo que es un alimento funcional de lo que es un nutracéutico. ¿Sabes qué? Me parece que no dio eso porque una amiga me pasó un resumen del año pasado y estaba lo de compuesto nutracéutico, pero yo cuando miré las filminas terminaba en fotos de imágenes de alimentos y quedaba ejemplos y en prebióticos y probióticos. Sí, en los nutracéuticos, por ejemplo, venimos hablando de la importancia de los antioxidantes, ¿sí? De que Sí, tenga compuestos antioxidantes o una determinada vitamina. Y una cosa es bien, que yo te diga, mira, toma este jugo de arándanos, ¿sí? Porque tiene sí, un alto contenido de vitamina C y tiene antocianinas que tienen un alto poder antioxidante. Tomate el jugo de arándano. Y otra cosa es que bien, yo te diga, mira, toma este comprimido de vitamina C y este comprimido de antocianinas. No es lo bien, mismo. claro, Lo otro entra dentro de lo que es la farmacología, que no es lo nuestro. Y además, algunos estudios dicen que la matriz y todo el compuesto, todos los compuestos asociados al jugo de arándanos tienen una efectividad mayor que tomarte una dosis de vitamina C y una dosis de antocianinas. claro, claro, ¿Sí? Si bien, vos extraes el compuesto que te interesa de la matriz y lo adicionás en un polvito, en una cápsula, en un concentrado, eso es nutracéutica. Lo bien, otro es un alimento funcional. Vos podés claro, extraerlo de uno y ponerlo en un alimento y decir que es un alimento funcional, pero es un alimento. claro, y va mejor. Bien, Sí, buenísimo. y por eso no quiero darte como ejemplo todos estos batidos proteicos, viste que Sí, 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 porque porque ya sepa. sí, ya estamos como saliéndonos un poquito. No quiere decir que no haya ingenieros en alimentos trabajando en esos rubros, ¿sí? Pero como que Claro. hago la Sí, 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 te distinción. entiendo, te entiendo. Mejor ir para otro lado, y más en lo que apunta la consigna, ¿no? Sí. Bien, y después me puse a hacer el 17, que es un poco más práctico. El A, lo que te quiero preguntar es si la retención se expresa en porcentaje. O como proporción, porque vos sabés que inicialmente tenía 10 miligramos por cada 100 Sí, mililitros, lo leéis del claro, gráfico, ¿sí? A las sí. 20 horas, Yo le puse 9 eh, más, ¿no? ¿cómo? Que a las 20 horas a 30 grados le puse 9, a 40 Sí, 6 y a 50 2. eh, sí, sí, 2,5 puse yo, pero sí, está bien, 6 Bien, y el otro claro, 9, sí. Yo le puse dos bien, y medio porque me pareció que estaba un poquito más arriba sí, del 2, pero nada, bien, es bien, conceptual eso nada más. Eh, ok, yo haría, por ejemplo, para 30 grados, ¿es? sí, 30, el de 45. 9. Para 30 grados puedes hacer 9/10, la Bien. retención es 0,9 o 90%. Ah, perfecto, listo. Bien. Sí. Y en el B y el C
como esas temperaturas no las tengo, no sabía cómo se hacía, me imaginé que era con el otro gráfico, pero como que tampoco tenía los datos de K y un poco me perdí, la verdad. No, lo que vos lees es el valor de K. Ah, Para esto tenés que ver los modelos de las cinéticas de degradación. sí, Te dice que estos, utilizando el modelo cinético de primer orden, si sí. vos te fijas en una de las diapositivas de Roberta, o si no está en los libros también, en una de las diapositivas de Roberta, ella cuando pone degradación de vitaminas o algo así, te pone orden 0, orden 1, no me acuerdo qué más. A ver. Yo creo que todas dijo que llevaban una cinética de primer orden. Sí, por lo general sí. La Ah, mayoría bien, de las enzimas, sí. Bueno, de orden 1 vos te fijás y te dice que la concentración de la enzima, perdón, la concentración de la vitamina es igual a K por sí, T, ¿sí? Más una constante. sí, O, pará sí. porque Hoy. no te Le quiero aplicó confundir. logaritmo también. Sí, con el logaritmo, bien, bien, bien. Sí, porque orden 1 con el logaritmo lo linealiza. Acá lo que Claro, vos tenés que entrar es con la temperatura, tenés la ecuación del gráfico, ¿sí? Y sabés que 1 sobre t es igual a menos 12.090, perdón, el logaritmo de k, o sea, i. Ahí tenés la expresión de la recta esta que está ajustada, ¿sí? ah, bien, sí, yo te El entendí. logaritmo de k es igual a menos 12.090 por x, que x es 1 sobre la temperatura, más 34,872. Bien, si vos la x la reemplazás por 1 sobre t con las temperaturas que vos tenés, podés sacar el valor del logaritmo de k, y si necesitas k, haces la inversa del logaritmo, y si no usas el logaritmo de k para calcular la Bien, concentración a un determinado tiempo usando la expresión de primer orden de una degradación cinética de la cinética de degradación de una vitamina. bien. Tenés el dato de K, tenés que Ah, calcularlo, reemplazás sí, el tiempo que te pone, 10 horas, sí, y vas a sacar una concentración de enzima a las 10 horas. Vos sabiendo que inicialmente tenías 10, podés sacar la degradación de vitaminas, bien. ¿sí? Voy a, sí, La temperatura creo que la tenés que poner en Kelvin, si no bien, recuerdo mal. ¿Sí? Porque todo esto viene de usar la ecuación de Arrhenius, y la ecuación de Arrhenius son conceptos termodinámicos. La termodinámica se maneja con K, con Kelvin, quiero decir, ¿sí? sí. eh, Porque me parece que si pones grados centígrados acá, se te va a dar algo de escala, un problema vas a tener. El ok, 1 sobre 3 bien. tiene que Y ser tengo en una Kelvin. pregunta. O sea, cuando linealizamos la ecuación de Arrhenius me queda logaritmo de la concentración de la vitamina es igual a menos K sobre No, no está 2,3. linealizando Arrhenius ahí, ¿eh? No. A ver, para que se encuentre la diapositiva. Ok, No, no que estás de... Esta es la linealización de Arrhenius, es el gráfico que tenés acá. ok. A ver, yo ¿Sí? también voy a Para entrar. diferentes temperaturas, para Sería la diferentes primera teoría de vitamina. temperaturas, acá tenés, ¿sí? La, ¿estás viendo Ah, sí, la diapositiva que dice cinéticas de sí, pérdida de genial. vitaminas? Sí, Cuando las cinéticas de primer orden, vos tenés que la variación de la concentración de la vitamina en función del tiempo es igual a menos esta constante por la concentración de, de creo que es la enzima, vitamina. Sí, de vitaminas, perdón. sí, Entonces, si esto vos lo integrás, acá es donde entra la matemática, vos decís que la concentración de, esto te queda, a ver, sí, diferencial de A sobre A, ¿no? Es igual a K por DT. sí, entonces, K por dt, eso, la variación del tiempo es lo que vos tenés que calcular porque te dicen 10 horas. Y la concentración de la enzima, tenés la inicial que es 10 y la que vos vas a calcular. El valor de K lo tenés,
Bien. Ok, sí, ahora sí. Bien, y el C creo que era lo mismo porque es otra Es lo temperatura, mismo ¿no? Nada más. con otra temperatura y otra. ¿Y por qué tenés que usar este gráfico? Porque vos mediste a 30, 40 y 50. No tenés Claro, gráficos hechas a 35 y a 45. Cualquier claro, valor bien. intermedio lo haces eso. ¿Sí? ¿Y Este gráfico retención que y tenés, pérdidas? Perdón. sí, el gráfico que tenés del logaritmo de K sobre 1 versus 1 sobre la temperatura es el que sale de usar Arrhenius. Claro, bien. ¿Sí? Sí, Eso es sí, lo sí. que yo te decía, que ese gráfico no es la linealización de la cinética de primer orden, ¿eh? Es la Claro, ya te entendí. linealización de esto, De esa. Perfecto, ¿sí? claro. Bien, Porque fíjate que es el exponente de A sobre RT, entonces si vos esto le haces logaritmo de los dos lados, te queda que la pendiente es función de la temperatura, de la inversa claro, de la temperatura. claro. Y ahí ¿Sí? quedan los ejes, digamos. Bien, Sí. Todo lo otro va a la constante, que es la pendiente que se ajusta. Por eso tenés que usar la temperatura en Kelvin acá. claro, perfecto. Bien. Eso te iba a preguntar, que viste que el B dice pérdidas y el C dice retención. Eso es lo mismo, el cálculo es igual. Sí, es uno menos el otro. Si calculás las pérdidas, la retención, si lo pones como porcentaje, Sí. ¿sí? Y te da que la pérdida es 40%, la retención es 60%. Bien, pérdidas. Claro, tiene sentido. Es solo como los precios. Claro, bien. Buenísimo. Y bueno, y el último que llegué a hacer fue el 18, que la duda que tengo, o sea, la verdad estoy bastante perdida porque, nada, para definir los parámetros D y Z que me pide, Sí. no me doy cuenta, porque también era mirando más o menos estas filminas cuando Roberta explicó, eh, pero no me doy cuenta cómo hacerlo. Bien, el tiempo D te dice la cantidad de minutos o horas, como vos definas el tiempo, con la medida que digas, que es necesario a una determinada temperatura para reducir el 90%, ¿sí? Una cantidad, que puede ser los recuentos microbiológicos, el contenido de una vitamina, de un nutriente en particular o un parámetro que se mida, ¿sí? Bien, El Z lo que te dice es cuánto tenés que incrementar la temperatura para lograr una reducción de ese tiempo, ¿sí? bien, En el ejercicio que te dan, ¿sí? A vos te dice, abajo te da los datos de destrucción térmica, o sea, te da los valores de D para el Clostridium, para una sí, vitamina y para el color. Para el Clostridium te lo da a 121,1 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un sistema, un alimento a 121,1 grados centígrados durante 0,21 minutos, reducís un 90% el contenido de esporas de Clostridium ok, botulinum, ¿sí? sí, Lo mismo te dice para la reducción de esta vitamina, pero a 82 grados. Si vos el alimento lo llevas a 82 grados por 8 por 10 a la menos 3 minutos, reducís al 10 el 90% de la vitamina. bien, En el enunciado te dice que la temperatura que ellos están usando es 95 grados. Entonces bien, vos no podés usar esos tiempos. claro, Pero hay una expresión que te permite decir, bueno, yo sé los tiempos de destrucción a una determinada temperatura, pero voy a usar otra, por lo tanto voy a hacer la equivalencia. claro, ¿Sí? Si vos estás disminuyendo la temperatura, porque a vos te dice que la destrucción de Clostridium es 0,21 minutos a 121 grados. La estás sí, usando a 95. ¿Tendría que ser mayor o menor el tiempo? mayor, Mayor, ¿sí? Para la bien, vitamina te está diciendo a 85 grados, pero vos lo vas a hacer a 95. A 82 te da el dato, lo vas a hacer a 95. ¿El tiempo de claro, destrucción va a ser más corto o más largo? más corto, Más corto. Bien. Ahí tenés que tener cuidado porque en la expresión que dice datos adicionales, de T2 es igual a DT1 por 10,
Sí, a la T2 menos T1, ahí hay un menos adelante del exponente que no se sí, nota mucho. bien, Es claro, 10 a la menos T2 bien, menos T1 sobre 10. claro, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora vos vas a recalcular para cada una de estas parámetros, Clostridium, vitaminas y color, cuáles Sí, son los tiempos de destrucción para 95 grados. sí, Lo que está claro, medio de más, que no te aporta mucha información, son los Z. Digamos, ok, no tenés que usarlos para sacar conclusiones. El bien, Z es más grande en el Clostridium, quiere decir que el Clostridium es más sensible a los cambios de temperatura que las vitaminas y el color. Es ok, lo único que podría llegar a decir con esos valores de Z, pero en realidad no los necesitas. Cuando perfecto. recalcules los valores de D, fíjate qué conclusiones puedes sacar. Y si no te sale, me volvés a consultar. No Dale, te digo más bárbaro, nada para que sea sorpresa. claro. Y para calcular el Z, que como me lo pide en el A, uso la ecuación que está en las filminas, ¿no? Pero no tenés que Oh, calcular, ¿eh? Definir ah, ok. en el A. En el A tenés que decir que el D es el Ah, punto ¿qué es de cada reducción uno? decimal necesario. Definirlos, decir qué es Claro, cada ya uno. entendí. Bien. Sí. Y los No, datos son para el B no tenés para analizar. información. Sí. Claro, perfecto. Buenísimo. Mil gracias, Gaby. Todo clarísimo. Bueno, Gaby, ¿te puedo hacer una consulta? decime. Eh, con el tema de la fermentación láctica y la alcohólica, como Ujú. que el lactato que se genera en la, En la en, láctica. en la láctica, ¿es un intermediario o es una determinación, un componente de Producto de determinación? reacción. Es producto de Claro. reacción. Queda el Y yo lo que, lactato. y yo lo que vi no me acuerdo dónde lo leí, que después ese lactato iba al hígado y se regeneraba como piruvato. ¿Ese mismo Ujú. piruvato se puede volver a usar en esos tipos de fermentaciones o tiene otra función distinta? Depende de cómo esté el organismo en ese momento, pero ya está ubicado en otro lado, ahora está en el hígado, no está mm, yo creo que ese lactato va más para generar glucógeno, ese Bien, piruvato. bien. Porque me generó bastante, como que me mareó bastante esa parte de Igual, fermentación. sí, lo que pasa que eso es por un corto tiempo que se produce a nivel muscular, Claro, esa fermentación láctica, ¿sí? Y si no, el lactato se acumula en el... Fisiológicamente, digamos, eso ocurre cuando vos haces un ejercicio muy brusco, claro, ¿sí? Porque el organismo todavía no entró en aerobiosis, ¿sí? Y estás haciendo ejercicio anaeróbico, ¿sí? Entonces, el músculo no llega a oxigenarse, entonces produce estas fermentaciones. Son cortas, de corta sí, duración, alta energía, corta duración.
si eso se prolonga, digamos, si vos seguís haciendo un ejercicio anaeróbico que no es el adecuado para quemar calorías, pero si seguís haciendo un ejercicio anaeróbico, el lactato se empieza a acumular en el hígado y ahí te da esa puntada en el costado. Ah, claro, Y por lo general, ¿qué te hace? Parar el ejercicio. claro, ¿Sí? Entonces el cuerpo se protege. Para, el hígado no puede procesar más el lactato, para. claro, cuando se te O acumula en el generar hígado, ahí, o bien, entras en aerobiosis, en aerobiosis, ¿sí? Entonces el ejercicio se transforma en aeróbico, los sí, músculos se oxigenan y ya el piruvato no va a fermentación, sino que va a cadena respiratoria. claro. Entonces, la fermentación, Ahora, lo que, eso sí es a nivel musculoesquelético. Si la claro, fermentación se está dando porque son bacterias acidolácticas, lo que se acumula es el lactato, eso es en el yogur, por ejemplo. ¿cómo? Eso que yo te decía de que el lactato se acumula y lo metaboliza el hígado, vuelve a generar el piruvato y ese piruvato puede por lo general ir al lactato o ya se puso en aerobiosis y Claro, va a cadena respiratoria. En el otro caso del destino del piruvato que va a fermentaciones lácticas es el, por ejemplo, el de las bacterias lácticas, ¿sí? Que lo único que hacen es el piruvato transformarlo en ácido láctico y ese ácido láctico se acumula. Es lo que pasa en la formación de un yogur. ah, Las claro, bacterias ácido lácticas toman la sacarosa, la lactosa de la leche, ¿sí? La cortan a hidratos de carbono simples, la transforman en glucosa, la fosforilan, la van cortando a piruvato. Del piruvato a lactato hasta que se va aumentando el pH del medio, claro. ¿sí? Hasta que en un momento hay tanto lactato, que aumentó tanto el pH, en realidad bajó tanto el pH que se inhibe la acción de la bacteria. Bien, entonces las dos, cuando nos preguntó en un ejercicio de la guía que te decía, bueno, ¿cuáles son las dos rutas que sigue el piruvato en una fermentación? Nada, cuando no hay oxígeno. Entonces es eso, podemos decir que en los músculos Los o músculos también, esqueléticos o si es el metabolismo de una bacteria ácido-láctica, a la fermentación láctica. No tiene otra opción la bacteria ácido-láctica. claro, fermentación, claro, se genera la fermentación láctica de las bacterias, bien. Lo mismo, Y después, ¿sabes cuál es el porcentaje de alcohol en un vino bueno? En un vino no, que ni está idea, bien fermentado. No no, más no, de ni idea, 14-15%. Por más que vos lo dejes todo el tiempo que quieras y lo empieces claro, a añejar, nunca va a subir más de 14%. Porque en ese 14% se generó tanto etanol que el mismo etanol mata las levaduras. Entonces la fermentación se detiene en algún momento. Lo mismo con las fermentaciones en la cerveza. A los claro, 6, 7, 8, 9%, 10% de alcohol, las levaduras se mueren porque se intoxican solas. Voy a decir algo asqueroso, es como si nosotros viviéramos con nuestros desechos. claro, ¿Sí? Nosotros claro, viviéramos con nuestros desechos. En algún momento nuestros mismos desechos nos matarían a nosotros. Bueno, eso le pasa a las bacterias mientras están produciendo las fermentaciones. Solas se inhiben. A nosotros biotecnológicamente nos conviene porque lo que nosotros queremos es que ellas desarrollen su metabolismo para cambiar la matriz de ese alimento que nosotros tenemos. ¿Sí? genial, O sea, si vos querés hacer una bebida blanca, que a veces tienen 50, 60% de alcohol, eso va destilado. No hay claro, ninguna fermentación que llegue a esos niveles de alcohol, porque el mismo microorganismo se muere o se inhibe debido a la concentración de etanol o de ácido láctico que hay en el medio. Entonces se hacen fermentaciones y después para concentrar más el alcohol, lo que se hace son destilaciones sucesivas de ese alimento, de esa bebida que se generó. Entonces vos vas concentrando el alcohol porque vas eliminando agua claro. del medio. Entonces llega un momento en que tenés 60% de alcohol, pero la fermentación terminó hace mucho.
Entonces las bacterias actúan tanto en la fermentación láctica como en la alcohólica, pero los músculos esqueléticos solamente en la láctica. Claro, y no es por fermentación, es porque se produce esa reacción enzimática. No ¿Cómo, hay cómo? bacterias, no hay bacterias ácido-lácticas en el músculo que estén produciéndolo, ¿eh? Es que debido a que no está yendo por una vía, se están activando la lactato deshidrogenasa y no sé qué otras enzimas que están presentes en el músculo esquelético y transforman Sí. el piruvato en lactato. En Ah, es el caso de distinto. las No es bacterias la misma reacción que vemos ácido-lácticas, acá. es la misma reacción, pero las Ah, enzimas están en el músculo esquelético, solas. En el caso de las bacterias ácido-lácticas tienen esas enzimas. claro. Ya las tienen activadas. Digamos, en el Las músculo no tienen están ellas activadas. porque es su metabolismo. Ellas se alimentan y obtienen la energía necesaria por ese proceso. Claro. ¿Sí? No respiran, no van a respirar mediante las mitocondrias. Van a obtener la energía de las fermentaciones. Bien. Y después, otra cosa que se me generó duda es, bueno, hacemos la fermentación con el objetivo de tener NAD más, que sería uno de los productos necesarios para la glucólisis, ¿no? Y ese NADH, el original, se produce a partir de la primer glucólisis que se hace, ¿no? ¿O de dónde se consigue? El huevo o la gallina. Sí, claro. Cada una cosa es así. Claro, no es algo que empieza y no, estamos en constante, claro. En algún Perfecto. momento de la primer célula, después de la concepción se genera la primer célula, en algún momento aparece el NADP y el Claro. ADP. ¿De dónde sale el ADP? Y el fósforo. Ah, no sé, claro. Claro, sí, como que no tiene un principio en sí, claro. O sea, está. Claro, sí, alguien en algún momento tuvo esa infusión de energía que desencadenó todos estos metabolismos, porque de algún lado salió. Claro, genial. Pero siempre los productos tienen que estar este NADH en las fermentaciones. Para, ¿Cómo? siempre tiene que estar este NADH presente para que se pueda desprotonar. No, está bien dicho desprotonar, no. Que se convierta en NADH más. Que son enzimas. Busqué y son enzimas de. ¿Está bien? Em, no son enzimas porque no son proteínas. Claro. No sé, como que No decía son que eran enzimas. enzimas. Son intermediarios. Yo no los llamaría enzimas. ¿Dónde lo viste escrito como enzimas? Si te digo te miento, porque estuve mirando tantos videitos y leyendo tantas cosas para entender que como que me mareé. Yo no los llamaría enzimas porque no son proteínas, pero sí son parte de algunos complejos enzimáticos. Claro. Capaz que me ¿Sí? Hay confundí con eso. Como algunas que nombré enzimas. enzimas y. Sí, la semana pasada, ¿se acuerdan que yo les dije que le cambié las clases a Roberta porque estaba haciendo un curso? El curso que hice se llamaba Reacciones Redox Metabólicas, ¿sí? Y todas las transformaciones que sufre el NAD más, a NAD H y el NAD P son redox, son reacciones redox. Y muchas de ellas están asociadas a lo que son las enzimas, porque la enzima tiene una parte proteica y una parte no proteica. Muchas veces las enzimas, la parte no proteica son estos. Es el FAD, es el NAD, es el NADH, Claro, ¿sí? claro, Más allá de que tengan algún cofactor como calcio, hierro, molibdeno, cadmio, etcétera. También tienen una parte que es el NAD o el NADP o el FAD. Entonces, capaz que en ese contexto hace referencia a que son enzimas. claro.
porque yo lo que tenía entendido, o sea, lo que yo entendí que es eso, que son intercambiadores, por ejemplo, de protones y electrones, Sí, que es lo que hacen en la última etapa de la respiración celular. tal cual. Es, lo, es la función siempre, ¿eh? En todas las Claro, reacciones donde ellos intervienen es porque se oxidan o se reducen. Y esa oxidorreducción, ese intercambio que ellos tienen, si está acoplado a algún cambio que se tiene que hacer. claro. Genial, genial, genial. Y otra consultita que también leí, pero como que capaz que, viste, cuando es como un mito urbano, más o menos, de que en el tema de la fermentación alcohólica, que los alcohólicos no lo, la fermentación es peligrosa para ellos, la fermentación alcohólica, por un tema de tanto etanol en cuerpo, etanol en sangre. ¿En qué sentido? Como que es peligroso hacer ejercicio cuando consumiste alcohol, por ejemplo. Porque es la metabolización de todos estos productos. En realidad en el músculo lo que se va a producir es la láctica, no la Sí, sí, etanólica, sí. Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero el consumo excesivo de etanol daña el hígado, porque el que va a metabolizar el etanol es el hígado y los riñones, para desechar los productos. Pero la metabolización del etanol, transformar el etanol en algo que nosotros podamos manejar, que seguramente es glucosa, lo hace el hígado. No sé por qué mecanismo, pero el exceso de alcohol termina dañando el hígado y puede llegar a cirrosis, ¿sí? Ah, claro. Entonces, si vos estás haciendo un ejercicio que te genera un ejercicio anaeróbico, entonces tus Sí. músculos esqueléticos empiezan a producir lactato, el lactato se va a derivar al hígado. Si el hígado no está en condiciones, no puede degradar ese lactato para volver a obtener piruvato, ese lactato queda en sangre y no es normal. El cuerpo no puede manejar ese contenido de lactato y si seguís ejercitando, eh, Todo es colapsar, más o menos. sí, Claro. Ah, eso es lo que quería decir. eso es lo que debe decir, sí. Sí, 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 No, porque lo decía como tipo mito urbano y era como dije, bueno, pero ¿cómo? Que, en realidad supongo que es para cualquier tipo de enfermedad hepática, digamos. claro. No, no todas las cirrosis son debidas al consumo de alcohol, puede haber No, no, otras, no, no. ¿sí? Cualquier Hace unos años tuve un problema, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, tuve hongos en una uña, en realidad del pie. Y me dieron una como que era como una especie de esmalte, no me hizo nada, entonces la dermatóloga me dijo, bueno, te tengo que dar un medicamento que es para tomar. Pero antes de darme ese medicamento me tuvieron que hacer un hepatograma, porque yo no podía tomar esa medicación a no ser que estuvieran seguros de que mi hígado estaba bien, porque es una medicación muy fuerte. La tuve que tomar por 4 meses y cuando terminé de tomarla, que se me había curado la uña del pie, que parecía una pavada, pero resultó que era bastante jodido, cuando terminé de tomarla me volvieron a hacer un hepatograma para verificar que la medicación que yo tomé no me generó ningún daño hepático, que por suerte no me lo generó, y de a partir de ahí me empecé a secar los pies como, no sé, prácticamente con el secador de pelo para que no me quede húmedo para nada. Eh, Puede haber un montón de causas por las cuales tu hígado no esté funcionando bien y todos estos procesos que deberían ser normales no los hagas. Claro, perfecto, perfecto. Sí, porque como que quería, viste, poner No se me ocurre alguna. ningún mecanismo, no se me ocurre o no he escuchado nunca que haya fermentación etanólica a nivel orgánico de los mamíferos. Bien. Sí, láctica. Yo creo que la etanólica solamente se produce por acción de levaduras. No sé de algún... El piruvato en células animales me parece que los destinos que tiene, si bien lo ponemos en general como láctica, etanólica o para Krebs y respiración, me parece que si hablamos de células animales, solamente láctica puede producirse. Ah, bien.
No tengo Genial, presente ahora en este momento que haya algún lugar que pueda producir etanólica. genial. O sea, Es que nosotros, por ejemplo, nada más vamos a recibir la fermentación láctica. sí, sí. Y, por ejemplo, para hacer cervezas se usa la fermentación alcohólica. Sí, todas las bebidas alcohólicas Claro, y ciertas otras fermentaciones, porque hay otras fermentaciones, es alcohólica, pero es con el uso de levadura. Las que aportan las enzimas que transforman el piruvato en etanol son levaduras. bien. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuál es el En el pan destino hay de... fermentación, en el Claro, pan hay fermentación etanólica. El etanol por lo general se pierde por la cocción porque es volátil, ¿sí? genial. Por eso Sí, no sí, sí. nos emborrachamos con pan, Claro, pero es fermentación claro, por etanólica, eso el la que olor que produce, tiene cuando usamos la levadura, sí, que tiene olor a alcohol. sí, pero después se pierde en el proceso de cocción, no queda alcohol Claro, en el claro. pan. Genial. Entonces, cuando nosotros nos dicen esto de, bueno, ¿cuál es el destino del piruvato si no es al ciclo de Krebs, digamos? Tendríamos que decir a la fermentación láctica en los músculos esqueléticos y la fermentación alcohólica en las bacterias, que son precursoras de de los productos lácteos, por ejemplo, que sería el Sí, yogur y la leche y algunos quesos son y parte algunos del, quesos. sí, en el queso se producen dos, la láctica y después se producen los cortes enzimáticos por las proteínas, por las enzimas proteolíticas que cortan la caseína. Pero están las dos cosas, sí, en los quesos. Perfecto. Genial. Gracias, Gaby. No de nada. Y otra consultita. En el 5 de la guía 6 que dice describir las estructuras celulares involucradas en el metabolismo energético, tanto para las tres células que vimos, la procariota y la eucariota vegetal y animal. Sí. ¿Ahí qué vendría a ser? Y ahí tenés que describir la primera parte se produce a nivel de citosol, no hay mucho para describir ahí, ¿sí? Sí, Pero la otra parte se produce a nivel de mitocondria, deberías describir la estructura de la mitocondria, porque te habla de claro, ajá, respiración, ¿no? Y ahí podrías hacer una aclaración que la respiración en bacterias, en células procariotas, se produce con una modificación de la membrana plasmática interna para producir la cadena. En una parte de la membrana plasmática están los citocromos y todo lo que está a nivel de membrana de la mitocondria está en la membrana plasmática. Pero básicamente tenés que ahí hablar de la estructura de la mitocondria, que tiene una doble membrana, la externa lisa, la interna plegada, que las plegadas se llaman crestas, que el interior de la mitocondria se llama matriz. claro. No Sí, porque mucho cuando más, decía no te pongas metabolismo, a describir. Seguramente si vas a algún libro te va a decir que en las crestas está el citocromo A, el B, el C, que esto, que el sí, otro. No, no, no no, me no, interesa tanto detalle. genial. Pero no, porque me generó duda el tema del metabolismo energético, es esto de la respiración celular. Sí. Genial. Sí, 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 pues como capaz que era otro término y como que me quedé No, 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 como... es respirar. El metabolismo energético es cuando vos obtenés energía y es a través de la respiración. Y bueno, lo que serían las eucariotas vegetales es con la clase de hoy. No, porque eso es anabólico. Eso es para generar ahí no te estoy hablando de metabolismo energético. La obtención de energía es por la respiración. Bien. Y bueno, no, perdón, es que no vi la clase de hoy, por eso es como que pensé que iba a estar. No, en la clase de hoy hablamos de fotosíntesis en la primera parte para ver el Sí, proceso anabólico más importante y después hablamos, y ahí hablamos un poco de todo mezclado, de respiración, pero desde el punto de vista de respiración post-proceso. bien. Pero entonces en la célula, en la vegetal, digamos, que también hay mitocondrias, también se produce lo mismo que en la animal, digamos.
Sí, O sea, sí, lo mismo que corresponde a lo que vimos en la respiración celular. O sea, cuando hablamos de eucariotas hablamos de las dos, porque las dos tienen crestas en las mitocondrias. claro. Bueno, hoy lo hablamos en la clase de hoy, pero bueno, en las células eucariotas, ¿sí? Todas tienen mitocondrias. Todas las células respiran. En el Sí, caso de las células eucariotas vegetales, también tienen cloroplastos, que es en los claro, cuales se produce la fotosíntesis. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un tejido vegetal metabólicamente activo, si ese tejido vegetal está expuesto a la luz, va a estar haciendo fotosíntesis. Esa fotosíntesis consume dióxido de carbono, consume agua, libera hidratos de carbono fabricados y libera oxígeno al ambiente. Paralelamente, la célula vegetal sigue respirando. Lo que pasa es que la velocidad de fotosíntesis, mientras está expuesta a la luz, es mucho más alta que la respiración. Entonces, si nosotros medimos consumo de gases, claramente se está liberando mucho más oxígeno que se está consumiendo. No quiere decir que la planta no esté respirando. Si claro, nosotros tenemos una planta de noche, donde no hay luz, el proceso de fotosíntesis está detenido y la planta está respirando al 100%. claro. ¿Sí? Entonces, respiran siempre. Lo que pasa es que hay ciertos momentos donde la tasa fotosintética es mucho más alta. Eso no se produce en las células animales que no tenemos la posibilidad de hacer fotosíntesis. Claro, Ah, no hay cloroplastos. Entonces, el 100% del tiempo la célula se encuentra consumiendo energía porque está respirando. ¿Y cómo obtenemos perfecto. nutrientes? De la dieta. No los Claro, fabricamos. Nosotros somos heterótrofos y las plantas son autótrofas. claro. Perfecto, perfecto. Listo. Gracias, Gaby. No, Nos de nada. vemos. Hasta Muchas luego. gracias.